Hola chicos, ahora vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 3 de la materia. Vamos a arrancar con el concepto de soberanía territorial, que es aquella que constituye un conjunto de poderes jurídicos del Estado que posibilita el ejercicio en un espacio determinado de las funciones que le son propias. Se trata de la facultad de ejercer sus competencias. Este concepto es de Max Huber. Restricciones a la soberanía. El estatuto personal y la capacidad jurídica de las personas que viven en el extranjero incumben a la legislación de sus países de origen, por lo tanto quedan excluidos del sistema legislativo del Estado receptor. Esto significa que si un extranjero ingresa a nuestro país, en ciertos derechos que él posee y obligaciones se encuentra sometido a su legislación de origen, de su estado, de nacionalidad. Sin embargo, se somete a la legislación de nuestro país en determinados casos, como en el derecho penal. Otra de las restricciones que la soberanía posee son que las inmunidades de los diplomáticos extranjeros que actúan en el país con amplias restricciones a la competencia legislativa, jurisdiccional y coercitiva. Es el mismo ejemplo, son inmunidades que poseen los diplomáticos y los agentes consulares para poder desempeñar sus funciones en determinados estados donde prestan servicios. Y en tercer lugar, la otra restricción que surge de la soberanía son las servidumbres internacionales que gravan el territorio nacional de un país en favor de otros estados. ¿Cómo se adquiere la soberanía? Mediante las siguientes modalidades. Ocupación, que al igual que en el derecho civil se requiere el animus y el corpus. Es el mismo procedimiento, es decir, una comunidad, es decir, una población organizada bajo un gobierno, una nación, se afinca en un territorio, es decir, con el corpus en ese territorio y con el ánimo, que es la intención de permanecer en ese lugar y sentir lo propio. Así se configura la ocupación. En segundo lugar, tenemos al descubrimiento, que no crea un título definitivo. Debe completarse dentro de un plazo razonable con la ocupación efectiva sobre el territorio reclamado. En tercer lugar, la accesión, que es cuando por obra de la naturaleza se incorpora un nuevo territorio a un estado. Por ejemplo, un río que con la corriente agrega tierra de un estado a un nuevo territorio. La cesión, que es el traspaso voluntario del título a través de un tratado. La conquista supone que un estado aniquiló por completo a su adversario. Al quedar todo el territorio enemigo desprovisto de organización política propia, el estado victorioso lo adquiere por el procedimiento de la conquista. La Carta de la ONU ha prohibido formalmente la conquista en territorios por la fuerza. La prescripción adquisitiva se puede presentar cuando el territorio que pertenece a un estado es reivindicado por otro, si el estado desposeído no protesta. Si el estado desposeído sí protesta, no se concreta la modalidad. Y como última modalidad tenemos el utis possidetis iuris, que el ocupante militar en la época colonial, cuando poseía, las colonias lo que hicieron fue apelar al principio del utis possidetis iuris, que significa que el que continúa poseyendo, como venía haciéndolo, debe hacerlo, pero ahora ya con un título. Es decir, se le concede la titularidad de lo que ya poseía. Límites, delimitación y trazado de fronteras. El límite es la línea imaginaria que separa el territorio de dos o más estados. La delimitación es el establecimiento en la práctica de los límites del territorio de un estado con sus vecinos. La frontera, a su vez, es la zona de contactos entre las jurisdicciones territoriales de dos o más estados. Pueden ser artificiales o naturales.
y la demarcación es el trazado de la frontera sobre el territorio demarcado, lo que constituye una tarea técnica que realizan las comisiones de límites compuestas por expertos. El derecho de los cursos de agua es río internacional, aquel curso de agua que separa o atraviesa el territorio de diferentes estados. Un mismo río puede reunir ambos caracteres. La navegación, bueno, pues no existe una libertad de navegación en los ríos internacionales, ya que no existe como una norma del derecho internacional general, ya que debe apelarse a tratados celebrados entre estados particulares, tratados particulares. En Europa, por ejemplo, ha habido declaraciones sobre libre navegación de los ríos internacionales y tratados que le imponen en relación con determinados cursos de agua. En América, las secciones de aguas ubicadas en territorios de diferentes ribereños solo estarían abiertas a la navegación de los estados ribereños por imperio de tratados o de concesiones unilaterales. Ahora vamos a pasar a este tema que es sumamente importante y de no tan fácil comprensión, por lo que se requiere de ustedes que presten mucha atención a los detalles. El derecho del mar se encuentra regulado en la Convención de Montego Bay de 1982, la cual adoptó el texto elaborado en la tercera conferencia de la Asamblea General de la ONU. El 16 de noviembre de 1994 entró en vigencia. En esta convención se habla de las aguas interiores, que son aquellas situadas en el ámbito del territorio terrestre al interior de la línea de base del mar territorial. La convención reconoce al Estado ribereño derechos exclusivos en sus aguas interiores. Los buques privados extranjeros que naveguen por estas aguas están sometidos a la soberanía de ese Estado. El mar territorial también es otro tema que está tratado en esta convención. Está formado por una franja de aguas adyacentes al territorio y situada más allá de las aguas interiores del Estado. La convención fija 12 millas marinas medidas desde la línea de base, y la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa. La soberanía del Estado ribereño es plena en el mar territorial y se extiende al espacio aéreo supradyacente y al lecho y subsuelo de esas aguas. El Estado ribereño tiene competencias de carácter legislativo, es decir, crea y aplica sus propias leyes, jurisdiccionales, las hace cumplir y puede reglamentar la navegación como también la actividad pesquera. En este gráfico podemos ver detalladamente las 12 millas náuticas del mar territorial, luego pasamos a la zona contigua, vemos el subsuelo, a su vez desde la línea de bajamar se pueden contar 200 millas náuticas, que es la zona económica exclusiva, y luego ya pasamos a alta mar. Bueno, continuando, aquí está otro gráfico. El paso inocente. El paso inocente es un derecho del cual gozan todos los estados que ingresan, que atraviesan el mar territorial de un estado. Porque el paso inocente es la navegación para atravesar el mar territorial de un estado. Este paso debe ser continuo, rápido y solo podrá detenerse por incidentes ordinarios de la navegación o por razones de fuerza mayor, dificultad grave o para prestar ayudas a personas, navíos o aeronaves en peligro. La soberanía del mar territorial está limitada por el derecho de paso inocente. Es una restricción a la soberanía de los estados. La contracara del derecho de paso inocente es el derecho de persecución, pues el Estado ribereño tiene la facultad de continuar la persecución de un buque extranjero que se inició en las aguas territoriales de ese Estado, tiene la facultad de perseguirlo más allá de su límite exterior, cuando haya tenido razones fundadas para creer que él había cometido una infracción a sus leyes o reglamentos.
La zona contigua, adyacente al mar territorial hay una extensión de zona contigua que empieza en el límite exterior del mar territorial y donde el Estado ribereño tiene ciertas facultades exclusivas pero limitadas y de carácter funcional. La Convención la fija en 24 millas marinas a partir de las líneas de base utilizadas para medir la anchura del mar territorial, o sea, se extiende a partir de 12 millas del límite exterior del mar territorial. Es decir, desde la costa, la línea más baja de bajamar, la zona contigua es de 24 millas, el mar territorial es de 12 millas. Derechos del Estado en la zona adyacente. El Estado ribereño tiene competencia para prevenir y sancionar infracciones a sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración y sanitarios cometidos en su territorio o mar territorial. La zona económica exclusiva podrá extenderse hasta 200 millas marinas contadas desde la línea de base utilizadas para medir la anchura del mar territorial. No es parte integrante del mar territorial. Los derechos sobre la zona económica exclusiva. El Estado ejerce derecho de soberanía y jurisdicción. Los primeros se refieren a la exploración y explotación de los recursos naturales en el lecho y subsuelo del mar y aguas subyacentes. La segunda se ejerce respecto al establecimiento y utilización de islas artificiales, investigación científica marina, preservación y conservación del medio marino, entre otros. Los terceros estados gozan en la zona económica exclusiva de todas las libertades reconocidas en alta mar, a excepción del derecho a pesca. Es decir, que la zona económica exclusiva es aquella zona en la cual pueden circular cualquier tipo de buques extranjeros, ya sea en el espacio aéreo o subsuelo del mar y aguas suprayacentes, con libertad, con la única restricción que es el derecho de pesca, que aún puede hacerlo, sin embargo debe pedir autorización al Estado ribereño. La plataforma continental, la Convención de Montego Bay, la define como la prolongación natural del territorio del Estado costero hasta el borde externo del margen constitucional o hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. El exterior en ningún caso puede extenderse más allá de las 350 millas marinas desde las líneas de base, o 100 millas marinas desde la isobata de los 2.500 metros de profundidad. El Estado ribereño sobre la plataforma continental tiene derechos de soberanía para la exploración y explotación de sus recursos naturales de manera exclusiva. Si se explotan recursos minerales más allá de las 200 millas marinas, el Estado ribereño le debe dar un porcentaje a la autoridad de los fondos marinos. Regulación del espacio aéreo y ultraterrestre. Espacio aéreo es el espacio perpendicular suprayacente a su territorio. Antecedentes. La primera convención fue la Convención de París en 1919, que proclamó la soberanía del Estado sobre su espacio aéreo y admitía el sobrevuelo inocente de aeronaves civiles. El sobrevuelo inocente es exactamente lo mismo que el derecho de paso inocente que tienen los buques sobre el mar territorial de un Estado. Pero en este caso, sobrevuelo, es decir, sobre el espacio aéreo del Estado. La Convención de Chicago fue la que reemplazó a la de París. Ratifica la soberanía plena y exclusiva de los Estados sobre su espacio aéreo. En cuanto a las aeronaves, se aplica solo a las civiles, estando excluidas a las de guerra, y hace depender la nacionalidad del registro a las matrículas del Estado. Crea en reemplazo de la SINA la Organización de la Aviación Civil Internacional y distingue entre vuelos regulares y no regulares
pues sujeta a los primeros a la autorización especial del Estado territorial y permite a los últimos el derecho de paso inocente sujeto al poder reglamentario del Estado. El espacio ultraterrestre está regulado en el Tratado del Espacio de 1967. Establece que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, así como de la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos sin discriminación a todos los estados, que deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países y que incumben a toda la humanidad. La representación internacional. Ahora vamos a tratar un tema netamente de derecho internacional pública, que es la representación internacional, los agentes diplomáticos y consulares. En todo sistema republicano existen tres poderes: el ejecutivo, el poder legislativo y el judicial. El ejecutivo es el órgano central que ejerce la representación estatal y conduce las relaciones exteriores del país por medio de su cuerpo diplomático. Cancillería es en la República Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es el organismo, la institución encargada en la República Argentina de las relaciones exteriores del Estado. Los representantes diplomáticos. Convención de Viena de 1961. En la Convención de Viena se encuentra regulada todo el tema de los representantes y agentes diplomáticos. El embajador se lo define como representante personal político del jefe de Estado. Informa a su ministro, que es el ministro de Relaciones Exteriores o canciller, sobre el desarrollo de la situación del país en que está acreditado, en el que presta servicios, y el desenvolvimiento de la política internacional. No puede inmiscuirse en los asuntos internos del Estado donde presta funciones. Y a su vez, los agentes consulares son funcionarios que un Estado establece en ciudades extranjeras para desempeñar tareas administrativas y económicas. Las tareas principales son participación de la administración nacional, protección de los ciudadanos, información sobre posibilidades comerciales. Muchas gracias.